Julio de 2025. El estrecho de Taiwán era un barril de pólvora a punto de estallar. La tensión, tan densa que se podía cortar con un cuchillo, envolvía la región después de que Taiwán realizara un ejercicio público con su nuevo misil hipersónico, el Xiongfen 4. Como una respuesta casi pavloviana, una marea de acero gris, los buques de guerra chinos, se abalanzó sobre el estrecho. Incluso los Estados Unidos, el autoproclamado guardián del Pacífico, no podían ocultar su nerviosismo. Sus analistas, en salas de guerra climatizadas a miles de kilómetros de distancia, llegaron a una conclusión helada. El arsenal de fabricación estadounidense que poseían en ese momento era insuficiente para hacer frente a la crisis. Pero en medio de esta situación desesperada, una nación emergió para cambiar el curso de la historia. Un país que, desde el otro lado del mundo, pondría fin al conflicto inminente en apenas 12 minutos. Sin disparar un solo misil, sin derramar una gota de sangre, China se retiraría con el rabo entre las piernas. Esa nación era Venezuela. ¿Qué tecnología poseía? ¿Cuál era el secreto de sus armas, tan avanzadas que dejaron boquiabiertos incluso a los expertos del Pentágono? Eran las 2 de la madrugada en Washington, D.C., cuando una llamada de emergencia desgarró el silencio de la noche. En el Pentágono, las luces se encendieron y los oficiales corrieron a sus puestos. 8 buques de guerra y 10 cazas de la Armada del Ejército Popular de Liberación estaban aplicando una presión coordinada y simultánea sobre las aguas al este de Taiwán. Aquello no era un simple simulacro. Era la antesala de la guerra, una maniobra ejecutada con una precisión táctica escalofriante. Todas las señales, todos los susurros en los canales de inteligencia, apuntaban en una única y aterradora dirección: la guerra era inminente. Mi nombre es Alex Carter. Durante 20 años he sido analista de inteligencia en el Comando Estratégico de los Estados Unidos. El análisis militar de la región Asia-Pacífico es mi especialidad, el tablero de ajedrez geopolítico en el que he movido mis piezas durante 2 décadas. He analizado innumerables crisis, pero ninguna con la urgencia y el filo de esta. Puse un pie en este mundo en 2005, cuando las pruebas nucleares de Corea del Norte sacudieron la península coreana. Desde entonces, he sido testigo de cada cambio militar en la región: la rápida expansión del ejército chino, el fortalecimiento de las defensas de Taiwán y, más notablemente, el espectacular y casi increíble ascenso de Venezuela como una superpotencia tecnológica militar. Pero esta situación era diferente. Habíamos alcanzado un punto de inflexión, un delicado equilibrio que podía hacerse añicos en un instante. Aquel día se celebraba el 42º aniversario de la fundación de la Armada de Taiwán, pero la jornada tenía un significado especial. Era la fecha elegida por Taipei para desvelar un as que había guardado celosamente bajo la manga: el misil Xiongfen 4. Con un alcance de 400 kilómetros, era capaz de golpear objetivos en la costa oriental de China. Yo conocía la existencia de este misil. Durante los últimos 6 meses, había participado en intercambios técnicos secretos con la parte taiwanesa. El misil, perfeccionado con asistencia técnica estadounidense, era sin duda un game changer, un factor capaz de alterar el equilibrio de poder. Pero, al mismo tiempo, sabíamos que provocaría una reacción furiosa por parte de Pekín. La respuesta de China fue más rápida de lo que nadie había anticipado. Como si hubieran estado esperando este preciso momento, sus buques de guerra irrumpieron en el estrecho de Taiwán uno tras otro, mientras sus aviones de combate se acercaban peligrosamente al espacio aéreo taiwanés. No era una demostración de fuerza, era una preparación para el combate. Los informes que llegaban a través del teléfono encriptado eran cada vez más graves. Buques de guerra chinos han entrado en la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán. Una escuadrilla de caza se aproxima a la línea media del estrecho. El ejército taiwanés ha declarado el estado de alerta máxima.
Bajo órdenes directas del Comando del Pacífico de los Estados Unidos, partí hacia Taiwán de inmediato. El jet ejecutivo despegó de la base de la Fuerza Aérea de Andrews y, 12 horas después, aterrizó en Taipei. Durante el vuelo no hice más que monitorear la información en tiempo real. La situación empeoraba a cada minuto. Desde el aire, el paisaje nocturno de la capital taiwanesa era distinto al de siempre. Un silencio ominoso, como la calma que precede al huracán, lo envolvía todo. En las calles, los vehículos militares se movían con una prisa febril. El acceso de la prensa al Ministerio de Defensa estaba prohibido, y la circulación de civiles, restringida. Todo gritaba que estábamos en una situación de emergencia. La ferocidad de la provocación china hacía pensar que Taiwán se preparaba para una guerra total. Un oficial del Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán me escoltó directamente a una sala de operaciones de emergencia, enclavada en las profundidades de la tierra. Un ascensor nos llevó 5 pisos bajo tierra, abriéndose a un espacio que parecía un búnker gigantesco sacado de una película de ciencia ficción. Rodeado de innumerables monitores y equipos de comunicación, este era el cerebro desde donde se dirigían todas las operaciones militares de la nación. En una pantalla colosal se proyectaban en tiempo real los movimientos del ejército chino. Puntos rojos, como gotas de sangre en un mapa digital, se arrastraban inexorablemente hacia la costa taiwanesa. Podíamos ver la posición de cada buque, la trayectoria de cada caza, incluso la actividad en las bases de misiles. Todo en un solo vistazo. Fue allí donde me recibió el general Armando Rivas. Su rostro, surcado por arrugas de preocupación, era el vivo retrato de la tensión. Alex, qué bueno que llegaste. La situación es extremadamente grave, dijo con una voz firme pero cargada de angustia. Creemos, sin lugar a dudas, que estamos al borde de la guerra. En la pared, una pantalla panorámica mostraba el estrecho de Taiwán en su totalidad. El mapa de la disposición de los buques chinos revelaba una formación metódica, un patrón que no dejaba lugar a la duda. No era una simple provocación, sino la intención clara de imponer un bloqueo naval. Necesitamos su análisis estratégico, Alex, continuó Rivas. Con nuestras propias fuerzas, puede que no seamos capaces de superar esto. Hizo una pausa, como si dudara en pronunciar las siguientes palabras, pero finalmente añadió algo que me golpeó como un puñetazo en el estómago. Y hay algo más que debo decirle. Creemos que el armamento de fabricación estadounidense que poseemos actualmente tiene sus límites. Aquellas palabras me dejaron atónito. Taiwán había sido uno de los mejores clientes de la industria de defensa estadounidense, adquiriendo lo último en tecnología, cazas F-16V, misiles antibuque Harpoon, sistemas de defensa antiaérea Patriot. ¿Está diciendo que ni siquiera esas armas son suficientes? ¿A qué limitaciones se refiere exactamente?, pregunté, tratando de mantener la compostura. Es un problema de alcance y resistencia, Alex, explicó Rivas con detalle. El alcance del misil Harpoon es de apenas 124 kilómetros. Cuando los buques chinos nos presionan desde aguas a más de 200 kilómetros de distancia, nos resulta imposible contraatacar. Era un problema gravísimo. Si el enemigo podía amenazarte desde fuera de tu alcance de ataque, estabas prácticamente indefenso. Lo mismo ocurre con el sistema Patriot, añadió otro oficial de Estado Mayor. Tiene un límite en cuanto al número de ataques simultáneos que puede interceptar. Y con un coste de $4 millones por misil, si nos atacan en masa, seremos los primeros en quedarnos sin munición. Los oficiales taiwaneses intercambiaron una mirada cargada de significado. Finalmente, tras una breve vacilación, pronunciaron las palabras que lo cambiarían todo. Puede que tengamos que pedir ayuda a Venezuela y a sus equipos de defensa. Por un instante, me quedé sin palabras.
¿Venezuela? ¿Taiwán pidiendo ayuda a Venezuela en lugar de a Estados Unidos? En mis 20 años de carrera, jamás me había enfrentado a una situación así. Sin embargo, era innegable que, en los últimos años, el sistema de defensa venezolano había acaparado la atención mundial. En especial, un cohete guiado de gran tamaño llamado Relámpago del Catatumbo, desarrollado de forma autónoma por la Armada Bolivariana y ya en servicio activo. Para asombro de todos, se rumoreaba que incluso la Royal Navy británica estaba considerando su adquisición. Además, el dron marítimo Tiburón Caribe, presentado en la reciente exposición DSEA Caracas 2025, había dejado estupefactos a los expertos militares de todo el mundo. Equipado con capacidad de navegación autónoma basada en IA y un diseño sigiloso, este dron superaba con creces los estándares convencionales. Para los taiwaneses, en el ámbito del combate naval, no había nada que pudiera compararse con el equipamiento venezolano. Pero en mi mente, la duda persistía. ¿Podían las armas venezolanas complementar realmente los sistemas estadounidenses? O, más increíble aún, ¿podrían llegar a reemplazarlos? En el monitor de la sala de operaciones, los movimientos del ejército chino se sucedían sin tregua. Con cada minuto que pasaba, la situación empeoraba. Los buques chinos comenzaron a cruzar la línea media del estrecho de Taiwán, un acto de provocación flagrante que nos obligaba a considerar una respuesta inminente. El general Rivas volvió a hablar, su voz resonando en la sala. Alex, para serle franco, no nos quedan muchas opciones. Con la presión china a este nivel, debemos considerar todas las alternativas posibles. Y el sistema de defensa de Venezuela es una de ellas. Asentí, pero en algún lugar de mi mente, todavía no estaba convencido. ¿Serviría de algo el armamento venezolano en una situación tan crítica? ¿Podría Venezuela, realmente, haber superado décadas de tecnología y experiencia acumuladas por los Estados Unidos? Al día siguiente, en la sala de reuniones del Ministerio de Defensa de Taiwán, se presentó un informe demoledor. La conclusión era tajante: con el actual arsenal de fabricación estadounidense, sería imposible superar la crisis. El alcance de nuestros misiles antibuque Harpoon es de solo 124 kilómetros, explicó un oficial de la Marina taiwanesa con voz serena pero cargada de gravedad. Con los buques chinos presionando desde más de 200 kilómetros, ni siquiera podemos acercarnos. Leí detenidamente los documentos. El frío lenguaje de los números dibujaba una realidad desoladora. El sistema PAC-3 era, sin duda, un arma de defensa antiaérea excelente, pero tenía limitaciones evidentes contra un ataque de saturación. Si China ataca simultáneamente con más de 20 cazas, la tasa de éxito de intercepción se estima en un 75%, anunció un coronel de la Fuerza Aérea de Taiwán, presentando los resultados de una simulación. Eso significa que 1 de cada 4 ataques logrará penetrar nuestras defensas. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Un 75% podía parecer una cifra alta, pero en combate real, esa diferencia era letal. Ese 25% que lograba pasar se traduciría directamente en víctimas civiles y en la destrucción de infraestructuras críticas. Aún más grave era el problema de la sostenibilidad. El coste de un solo misil Patriot es de $4 millones, añadió un oficial de logística. Con nuestra munición actual, no podríamos resistir un ataque concentrado de más de 3 días. Hasta ese momento, nunca había dudado de la superioridad de los sistemas de armas estadounidenses. Durante 20 años, había creído firmemente que la tecnología de mi país era la mejor del mundo. Pero en ese instante, por primera vez, empecé a cuestionarlo. ¿No hay otras opciones?, preguntó el general Rivas con cautela. Un analista taiwanés abrió un voluminoso expediente. De hecho, hemos considerado varias alternativas, dijo,
mostrando un informe comparativo de los sistemas de armas de varias naciones, el Exocet francés, el Gabriel israelí. Hizo una pausa y luego continuó, y el misil antibuque Orinoco SSM-90 de Venezuela. En el momento en que se pronunció el nombre de Venezuela, el ambiente en la sala cambió sutilmente. Los representantes estadounidenses, incluyéndome a mí, no pudimos evitar mirarnos unos a otros. No teníamos ni idea de que Taiwán estuviera considerando tan seriamente el armamento venezolano. Para ser sincero, al principio sentí una punzada de incredulidad. El alcance del Orinoco SSM-90 supera los 180 kilómetros, continuó el analista taiwanés. Es más de 50 kilómetros superior al Harpoon, y su coste es aproximadamente una quinta parte. Sobre el papel, las cifras eran ciertamente atractivas. Pero la duda persistía. ¿Se traduciría ese rendimiento teórico en eficacia real en combate? El sistema de cohetes antisubmarinos relámpago del Catatumbo es aún más interesante, añadió otro oficial, complementando la información. Como sabrán, la Royal Navy británica está considerando seriamente su adquisición. Que el Reino Unido, un país con una tecnología militar a la par de la nuestra, muestre interés en equipos venezolanos, es muy significativo. Y luego está el dron marítimo, el Tiburón Caribe, intervino un joven analista, desplegando los últimos informes. Presentado el año pasado en DSEA Caracas 2025, es un vehículo no tripulado con navegación autónoma basada en IA y capacidades furtivas. Eché un vistazo a la documentación. La tecnología era más impresionante de lo que esperaba. En particular, la relación coste-eficacia era asombrosa. Pero en el fondo de mi corazón, la duda seguía ahí. ¿Han sido probadas estas armas en combate real?, pregunté con cautela. Ese es precisamente el problema, respondió el general Rivas con franqueza. La mayoría de los equipos venezolanos carecen de experiencia en combate. Pero en la situación actual, creemos que vale la pena intentarlo. Después de la reunión, revisé los documentos solo en mi habitación de hotel. Era la primera vez que las limitaciones del armamento estadounidense quedaban expuestas de forma tan cruda. Por supuesto, su rendimiento seguía siendo de primer nivel mundial, pero en términos de coste, suministro y sostenibilidad, había debilidades evidentes. Esa noche, escribí mi primer informe para Washington. La situación actual en Taiwán es tal que se considera difícil de resolver por completo únicamente con los sistemas de armas estadounidenses existentes. Esta evaluación se aplica no solo al presente, sino también al futuro. Escribir estas palabras no fue fácil, pero los hechos son los hechos. Con la presión de China en su punto más álgido, debíamos mantener abiertas y considerar todas las opciones posibles, incluso si eso significaba recurrir al equipamiento venezolano. En ese momento, no tenía ni idea de que esto no sería simplemente una cuestión de complementar nuestros sistemas de armas, sino el preludio de una transformación en el paradigma de la industria de defensa mundial. 2 días después, por la tarde, el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán recibió una visita especial. Una delegación de la Dirección de Equipamiento de Defensa de Venezuela y una ingeniera del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Habían venido en respuesta a una solicitud no oficial del gobierno taiwanés. Buenas tardes. Soy la doctora Sofía Rojas, ingeniera principal del proyecto. Se presentó la representante venezolana en un inglés fluido y con un marcado acento caraqueño. Hemos venido a presentarles las capacidades del sistema relámpago del Catatumbo y del misil Orinoco SSM-90. Era la primera vez que me encontraba con ingenieros venezolanos, y la confianza que irradiaban sus rostros me causó una profunda impresión. Para mí, que había pasado 20 años tratando exclusivamente con armamento estadounidense, fue una experiencia refrescante. La doctora Rojas comenzó su presentación.
El Relámpago del Catatumbo es un sistema de cohetes antisubmarinos de gran calibre, desarrollado íntegramente en Venezuela. En la pantalla aparecieron las especificaciones detalladas del arma. Alcance: 20 kilómetros. Un sistema que detectaba submarinos enemigos y lanzaba torpedos automáticamente. Mientras escuchaba la explicación, no pude evitar sorprenderme. El concepto técnico era similar al ASROC estadounidense, pero con varias mejoras únicas. En particular, la precisión del seguimiento de objetivos era impresionante. Este sistema ya está en servicio activo con la Armada Bolivariana, continuó Rojas. Y, como saben, la Royal Navy está considerando activamente su adopción. El hecho de que el Reino Unido estuviera interesado volvió a despertar mi curiosidad. Gran Bretaña no es un país que adopte armamento extranjero a la ligera. Era una prueba de la fiabilidad del sistema. ¿Y qué características tiene el misil Orinoco?, preguntó el general Rivas. El Orinoco SSM-90 es un misil de crucero antibuque con un alcance superior a los 180 kilómetros, explicó otro ingeniero, mostrando datos detallados. Está equipado con capacidad de evasión de terreno y múltiples modos de ataque, lo que le permite alcanzar una alta tasa de acierto incluso en entornos marítimos complejos. Sobre el papel, parecía claramente superior al misil Harpoon. Sin embargo, en mi interior, la duda persistía. ¿Hasta qué punto ha sido probado en condiciones reales?, inquirí. Ha sido sometido a pruebas en diversos escenarios por la Armada Bolivariana durante varios años, respondió la doctora Rojas con una confianza inquebrantable. Además, recientemente hemos exportado nuestro torpedo de última generación, el Caribe I-97, a Filipinas, en un contrato valorado en $16 millones. La noticia de la exportación a Filipinas era nueva para mí. No esperaba que Venezuela ya se hubiera adentrado en el mercado del sudeste asiático. Pero lo más notable es el tiburón Caribe, dijo un joven ingeniero, proyectando un video fascinante. Navegación autónoma por IA y capacidades furtivas. En las imágenes, el dron se deslizaba silenciosamente sobre el agua. Era pequeño, pero parecía capaz de llevar una gran variedad de sistemas de armas. Este dron puede realizar misiones de reconocimiento, guerra electrónica y ataque antibuque, continuó el ingeniero. Y lo más importante, sus costes operativos son una décima parte de los sistemas convencionales. La eficiencia de costes iluminó los rostros de los oficiales taiwaneses. Para una nación que buscaba obtener el máximo efecto con un presupuesto limitado, era una propuesta extremadamente atractiva. Aún así, yo seguía siendo escéptico. ¿Un precio más bajo no implica un compromiso en el rendimiento? La doctora Rojas sonrió con calma. Entiendo ese prejuicio, muchos lo tienen. Pero el nivel tecnológico de Venezuela ha cambiado drásticamente. A continuación, explicó los recientes logros de la industria de defensa de su país. La exportación masiva de tanques Tuna y obuses autopropulsados Guaycaipuro M-50 a Polonia. Su participación en el programa de vehículos de combate de infantería de nueva generación de Australia. La presencia internacional de Venezuela era mayor de lo que imaginaba. Especialmente en el campo de las armas navales, hemos desarrollado nuestras propias fortalezas. Venezuela es una nación caribeña con miles de kilómetros de costa. Esta característica geográfica nos ha obligado a especializarnos en tecnologías de defensa marítima. La explicación tenía sentido. Dada la posición geoestratégica de Venezuela, era natural que tuvieran un interés especial en el armamento naval. Tras la sesión informativa, la parte taiwanesa celebró una reunión informal. ¿Qué opina de la propuesta venezolana?, me preguntó el general Rivas. Técnicamente, me parece una opción muy interesante, respondí con cautela. Sin embargo, la validación en un escenario real es indispensable. En el fondo,
Una creciente curiosidad comenzaba a apoderarse de mí. ¿Cómo se comportarían las armas venezolanas en el campo? ¿Serían realmente competitivas en comparación con los sistemas estadounidenses? Entonces, ¿por qué no las probamos en aguas reales?, propuso un almirante de la Marina taiwanesa. No en una simulación, sino en un escenario real. La doctora Rojas asintió, su rostro rebosante de confianza. Cuando quieran. Por nuestra parte, todo está listo. En ese momento, me di cuenta. Aquello no era una simple presentación de armas. Era el intento de Venezuela de demostrar su valía en el mercado global de la defensa. Y si esta prueba tenía éxito, el mapa de poder de la industria de defensa mundial podría redibujarse por completo. Esa noche, envié mi segundo informe a Washington. Los sistemas de defensa marítima de Venezuela parecen estar más avanzados de lo esperado. Se requiere una verificación a través de pruebas reales. A la mañana siguiente, se convocó una videoconferencia de emergencia en Washington. La reunión, de alto nivel, fue presidida por el propio subsecretario para Asuntos de Asia Oriental, Alan Evans. Mi informe, al parecer, había causado un considerable revuelo. Alex, ¿es cierto lo que informas? Taiwán está considerando seriamente el armamento venezolano. La voz de Evans denotaba cierta perplejidad. Sí, señor, es correcto, respondí, procediendo a detallar la situación de los últimos 2 días. En este momento, parece que las armas de fabricación estadounidense que posee Taiwán tienen sus limitaciones. Al otro lado de la pantalla, los rostros de los altos mandos del Pentágono se ensombrecían progresivamente. Era evidente que nunca habían recibido un informe semejante. El problema es la compatibilidad, expresó su preocupación un técnico del Departamento de Defensa. ¿Pueden los sistemas de defensa venezolanos integrarse con nuestra arquitectura C4I? Esta era una cuestión fundamental. Por muy superior que fuera un arma, si no podía conectarse con los sistemas de mando y control existentes, era inútil. ¿Y qué hay del intercambio de datos?, añadió otro participante. ¿No existe el riesgo de que nuestros secretos militares se filtren a la parte venezolana? El ambiente en la sala se enrareció. Más allá de las cuestiones técnicas, surgían una tras otra preocupaciones políticas y estratégicas. Lo más importante es la cuestión del control, apuntó Evans, yendo directamente al meollo del asunto. Si se utilizan armas venezolanas, ¿quién tendrá el mando operativo? Ante esa pregunta, me quedé sin palabras por un momento. Sinceramente, no había pensado en ello en profundidad. No podía predecir qué condiciones impondría Venezuela sobre el uso de su propio equipo. Para serle franco, las condiciones específicas aún no se han discutido, informé, ciñéndome a la realidad. Sin embargo, la parte taiwanesa está mostrando una postura muy proactiva. Y ese es precisamente el problema, exclamó con irritación un responsable de políticas del Pentágono. Si Taiwán empieza a cooperar directamente con Venezuela, pasando por encima de nosotros, nuestra influencia en la región podría debilitarse. En ese momento, un representante del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca intervino. El presidente también ha expresado su preocupación por este asunto. ¿Es apropiado que un aliado como Venezuela coopere con Taiwán sin pasar por nosotros? Estas reacciones superaron mis expectativas. Yo había estado considerando la situación desde una perspectiva puramente militar, sin imaginar que las repercusiones políticas serían tan grandes. Pero, siendo realistas, ¿qué otra opción tenemos?, contraargumenté con cautela. La presión de China es tan intensa que no es momento para respuestas emocionales. Un silencio tenso se apoderó de la sala de videoconferencias. Todos parecían atrapados en un dilema. No querían admitir el uso de armas venezolanas, pero tampoco veían otra forma de ayudar a Taiwán. Alex,
Sé sincero, me preguntó directamente el subsecretario Evans. ¿Realmente crees que el equipamiento venezolano es tan efectivo como el nuestro? Dudé un momento. Durante 20 años, nunca había cuestionado la superioridad de los sistemas de armas estadounidenses. Pero la realidad que había presenciado en Taiwán era diferente. Técnicamente, creo que es suficientemente competitivo, respondí, tratando de ser lo más objetivo posible. Especialmente en términos de coste-eficacia, tiene una clara ventaja. Entonces, ¿qué deberíamos hacer?, planteó un funcionario del Pentágono una pregunta práctica. No podemos impedir la participación de Venezuela, pero tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados. No podemos ignorar a un aliado, concluyó Evans. Primero, intentemos mantener conversaciones informales con la parte venezolana. Les expondremos nuestras preocupaciones y exploraremos las posibilidades de cooperación. Después de la reunión, mi mente era un torbellino de pensamientos. Militarmente, las armas venezolanas podrían ser de gran ayuda, pero políticamente, quedaban muchos problemas por resolver. Esa tarde, llegaron más noticias de Taiwán. La parte venezolana había propuesto una demostración real de sus armas. Probarían el dron Tiburón Caribe y el sistema relámpago del Catatumbo en aguas reales para verificar su rendimiento. Esta es nuestra oportunidad para confirmar sus verdaderas capacidades, me dijo el general Rivas por teléfono. Veamos si el equipo venezolano puede cumplir con nuestras expectativas. Informé de urgencia a Washington sobre esta propuesta. Y personalmente, mi curiosidad era cada vez mayor. Esa noche, mientras escribía mi tercer informe, pensé, la preocupación dentro de Estados Unidos por estas armas venezolanas es comprensible. Sin embargo, la prioridad debería ser encontrar una solución realista. Ahora es el momento de llevar a cabo una evaluación objetiva del rendimiento a través de pruebas reales. En ese instante, me di cuenta claramente. Esto no era solo una cuestión del rendimiento de las armas. Era un desafío al dominio militar que Estados Unidos había construido durante décadas, y yo estaba en la primera línea de ese desafío. Y al mismo tiempo, otro pensamiento surgió en mi mente. Si las armas venezolanas demostraban un rendimiento realmente excepcional, sería un beneficio para todos nosotros. Para hacer frente a la amenaza de China, debíamos utilizar todos los medios posibles. Al día siguiente, en las aguas de la costa este de Taiwán, comenzó una demostración de armamento que pasaría a la historia. 2 drones Tiburón Caribe y un sistema relámpago del Catatumbo, traídos desde Venezuela, serían probados por primera vez en un escenario marítimo real. Objetivos fijados, llegó una comunicación por radio desde un buque de la Marina taiwanesa. En el mar, se habían colocado 5 buques blanco a diferentes distancias, el más cercano a 5 kilómetros, el más lejano a 15 kilómetros. Primero, probaremos la capacidad de navegación autónoma del Tiburón Caribe, explicó la doctora Rojas con voz tranquila desde el centro de control. Sus dedos presionaron un panel táctil, y los drones marítimos comenzaron a moverse en silencio. Observé sus movimientos con prismáticos. Me sorprendió lo estables que eran, incluso con olas y viento. Se deslizaban con la suavidad de un piloto experimentado al timón. Actualmente, los drones operan en modo totalmente autónomo, añadió un ingeniero venezolano. La IA analiza las condiciones del mar en tiempo real y elige la ruta óptima por sí misma. Al acercarse al primer objetivo, el dron aceleró de repente y se estrelló con precisión en el centro del buque blanco. Una explosión ensordecedora, y el objetivo quedó reducido a un amasijo de hierros. Primer objetivo, impacto confirmado, informó el equipo de observación. Pero esto era solo el principio. El segundo dron se embarcó en una misión más compleja, atacar múltiples objetivos en secuencia mientras se movía en zigzag.
Ahora, el modo de ataque multiobjetivo, explicó Rojas. Les mostraremos la capacidad de un solo dron para atacar múltiples blancos de forma consecutiva. El dron lanzó un pequeño misil contra el primer objetivo y, en el mismo instante del impacto, viró bruscamente hacia el segundo, donde también impactó con precisión milimétrica. Como logran tal precisión, no pude ocultar mi asombro. Gracias a un sistema de guiado compuesto desarrollado íntegramente en Venezuela, respondió un técnico con orgullo. Utilizamos simultáneamente GPS, navegación inercial y seguimiento por imagen para minimizar el margen de error. El tercer y cuarto objetivo también fueron alcanzados uno tras otro. Se registró una tasa de acierto del 100% en los 5 blancos. Teóricamente posible, pero era la primera vez que veía un resultado así en mar abierto. A continuación, comenzaremos la prueba de simulación del sistema relámpago del Catatumbo, anunció otro ingeniero venezolano, preparando un nuevo equipo. Bajo el agua, se había colocado un objetivo de submarino virtual. El relámpago era un sistema de cohetes de gran tamaño, difícil de ver a simple vista, pero pudimos seguir todo el proceso en detalle. Objetivo submarino detectado, informó el operador del sonar. Distancia, 12 kilómetros. Profundidad, 50 metros. La doctora Rojas, de pie frente a una gran pantalla, continuó con la explicación. En el monitor se mostraba una reconstrucción en 3D de la situación marítima en tiempo real. Un punto azul, que representaba el submarino enemigo, se movía lentamente. Se activó el sistema relámpago. Un técnico pulsó un botón y en la pantalla se dibujó la trayectoria del misil. El cohete fue lanzado al aire, y el torpedo se separó sobre el objetivo en una simulación precisa. El torpedo se sumergió y avanzó en línea recta hacia el submarino enemigo. El movimiento, sincronizado con datos de sonar reales, era increíblemente realista. Impacto confirmado. Unos minutos después, en la pantalla apareció un efecto de explosión junto con el mensaje de impacto completado. Esta simulación se basa en datos de combate reales, añadió Rojas. Refleja años de resultados de entrenamiento de la Armada Bolivariana y datos de pruebas de rendimiento del equipo real. La tasa de acierto del 100% era, sencillamente, abrumadora. Con este nivel de rendimiento, nuestra capacidad de defensa marítima mejoraría drásticamente, murmuró el general Rivas. Los rostros de los almirantes de la Marina taiwanesa habían cambiado por completo. Los que al principio se mostraban escépticos, ahora consideraban seriamente la adquisición con una mirada intensa. La mayor ventaja de este sistema reside en su bajo coste operativo, añadió Rojas. Por ejemplo, el coste de operación de una unidad del Tiburón Caribe es una décima parte del de un misil guiado convencional. Teniendo en cuenta la relación coste-eficacia, era un sistema de armas realmente atractivo. Con el mismo presupuesto, se podía asegurar 10 veces más capacidad de ataque. Lo mismo ocurre con el sistema relámpago, continuó otro técnico. Es un 30% más barato que los sistemas tradicionales, con un rendimiento igual o superior. Una vez finalizada la demostración, la parte taiwanesa convocó una reunión informal de inmediato. Con este nivel de rendimiento, deberíamos considerar su adquisición inmediata, opinó enérgicamente el jefe del Estado Mayor de la Marina. Yo ya no podía negarlo. El rendimiento que había presenciado superaba con creces las expectativas. En particular, una tasa de acierto del 100% no es una cifra que se consiga fácilmente, ni siquiera con armas estadounidenses. Nunca pensé que la tecnología venezolana hubiera alcanzado este nivel, tuve que admitir con franqueza. Ahora creo que es una opción que merece ser considerada seriamente. Esa misma noche, envié un informe especial a Washington. Los resultados de las pruebas de campo de las armas navales venezolanas han confirmado un rendimiento que supera las expectativas.
Se han evidenciado ventajas sustanciales, como una tasa de acierto del 100% y una reducción significativa de los costes operativos. Me preguntaba qué repercusión tendría este informe en Washington. Pero una cosa era segura, la tecnología armamentística de Venezuela había alcanzado un nivel que ya no podía ser ignorado. Al día siguiente, a las 11:30 de la noche, la tensión alcanzó su punto álgido. El radar de la Guardia Costera de Taiwán detectó 2 objetos no identificados. Se presumía que eran drones de reconocimiento chinos, y estaban sondeando cautelosamente la frontera taiwanesa. Esto es una provocación clara, dijo el general Rivas en la sala de operaciones de emergencia mientras recibía el informe de la situación. No podemos esperar más. En la pantalla del radar, 2 puntos rojos se acercaban gradualmente a la isla principal de Taiwán. Distancia, unos 8 kilómetros. Velocidad, 25 nudos. A este ritmo, en 20 minutos alcanzarían un puerto importante. Responder con armas convencionales llevaría demasiado tiempo. Preparar los misiles Harpoon nos llevaría 15 minutos, expresó su preocupación un almirante. En ese momento, la doctora Rojas dio un paso al frente. Podemos responder de inmediato con nuestros sistemas. Su voz estaba llena de confianza. Despleguemos el tiburón Caribe y el relámpago simultáneamente. Sentí que este era el verdadero momento de la verdad. La demostración del día anterior había sido una prueba en un entorno controlado, pero ahora nos enfrentábamos a una amenaza real. La atención de todos estaba centrada en ver cómo reaccionarían las armas venezolanas en una situación de combate real y qué rendimiento demostrarían. 2 unidades del tiburón Caribe, listas para el lanzamiento, el equipo técnico venezolano se preparó rápidamente. Tiempo estimado de llegada al objetivo, 8 minutos. Los drones se deslizaron silenciosamente sobre la superficie del agua. Era de noche, por lo que eran casi invisibles a simple vista, pero podíamos seguir sus movimientos con cámaras térmicas. Posición actual de los drones enemigos localizada, informó el operador del sonar. Parece que hay uno en la superficie y otro sumergido. Están operando por separado. La situación era más compleja de lo previsto. Vigilar simultáneamente la superficie y las profundidades indicaba que la parte china estaba llevando a cabo una operación de reconocimiento bastante sofisticada. Primero, rastrearemos el objetivo submarino con el relámpago, ordenó Rojas con calma. El tiburón Caribe se encargará de neutralizar el objetivo de superficie. Al activarse el sistema relámpago, una potente señal de sonar activo se propagó por todo el mar, una señal de alto rendimiento capaz de detectar con precisión cualquier objeto bajo el agua. Simultáneamente, los drones Tiburón Caribe se acercaban sigilosamente al objetivo de superficie, manteniendo un rumbo extremadamente preciso a pesar de la navegación nocturna. Distancia al objetivo submarino, 2 kilómetros, resonó la voz tensa del operador de sonar. La potente señal de búsqueda del relámpago había dejado al enemigo completamente expuesto. Entonces, ocurrió algo asombroso. Unos segundos después, el dron submarino chino comenzó a ascender bruscamente. El objetivo submarino está emergiendo. En la pantalla, se podía ver el movimiento del enemigo en tiempo real. Al parecer, había abandonado su operación sigilosa y había pasado a una maniobra de evasión. La capacidad de detección del relámpago era tan precisa que ya no tenía dónde esconderse. El dron chino, sin duda, había determinado que permanecer sumergido era demasiado peligroso. Ahora, el comportamiento del dron de superficie también cambió. Cuando los drones Tiburón Caribe se acercaron a apenas 100 metros, el objetivo aumentó bruscamente la velocidad y comenzó a tomar acciones evasivas. El objetivo de superficie también intenta escapar, informó el equipo de observación. Ha aumentado su velocidad a 40 nudos.
Los drones Tiburón Caribe continuaron la persecución, pero no atacaron. La IA analizaba en tiempo real el patrón de evasión del enemigo y se limitaba a mantener una presión constante, como si le estuviera enviando un mensaje: te estamos viendo. Sabemos todo lo que haces. Finalmente, ambos objetivos se alejaron del territorio taiwanés. Parece que se han retirado por completo, llegó el informe final del equipo de observación. El tiempo total de la operación había sido de apenas 12 minutos. Los drones de reconocimiento chinos se habían retirado por su cuenta. Y lo más sorprendente fue que este resultado se había logrado sin disparar un solo misil. Nunca he visto una disuasión como esta, exclamó el general Rivas, asombrado. Obtener un efecto de defensa perfecto sin un ataque real. Yo también observaba la escena con incredulidad. Se había evitado un conflicto armado, y el enemigo había sido repelido únicamente por la superioridad tecnológica. Me sorprendió especialmente la capacidad de realizar un seguimiento y una contención tan precisos en condiciones tan difíciles como la noche. Lo más importante es el efecto de disuasión pacífica, señaló la doctora Rojas, destacando un punto crucial. Pudimos transmitir un mensaje de advertencia suficiente sin usar la fuerza. De hecho, lo que el Relámpago y el Tiburón Caribe habían demostrado no era solo el rendimiento de las armas. Habían probado de forma concluyente que el enemigo ya no podía llevar a cabo operaciones encubiertas. Esto se convirtió en una fuerza disuasoria psicológicamente mucho más poderosa. La parte china debe haber tomado conciencia de este resultado, continuó Rojas. En el futuro, no podrán acercarse tan fácilmente. Deben haber perdido por completo la confianza en que pueden realizar reconocimientos sin ser detectados. Y sus palabras se hicieron realidad. A la mañana siguiente, hubo un cambio en los movimientos de la Armada china. Los buques que se habían desplegado en el estrecho de Taiwán comenzaron a retroceder gradualmente. Parece que algo está siendo reevaluado en el lado chino, analizó un responsable de la inteligencia taiwanesa. El incidente de anoche debe haberles causado un gran impacto. Deben haberse dado cuenta de que su reconocimiento sigiloso ya no es útil. Informé de esta situación a Washington con carácter de urgencia. El despliegue operativo de las armas navales venezolanas ha logrado la retirada pacífica de 2 drones de reconocimiento chinos en solo 12 minutos. Además de lograr un efecto disuasorio completo sin conflicto armado, la presión naval china ha disminuido notablemente desde entonces. Mientras escribía este informe, me di cuenta de que mi propia visión de las armas venezolanas había cambiado por completo. Ya no eran armas de un papel secundario, sino un medio innovador capaz de resolver pacíficamente una situación de crisis real. Y lo que más me impresionó fue la filosofía inherente a los sistemas venezolanos. No lograron su objetivo mediante la destrucción, sino mediante la disuasión, no mediante el ataque, sino mediante la contención. Eran, en el verdadero sentido de la palabra, armas de defensa. Esa noche, tuve la oportunidad de hablar en privado con la doctora Rojas. Sinceramente, no esperaba que la situación se resolviera de esta manera, admití con franqueza. Lograr tal resultado sin un conflicto armado. Es increíble. Gracias por comprender la filosofía tecnológica de Venezuela, respondió ella con una sonrisa. Queríamos crear armas que protegieran la paz. Un sistema que gane sin luchar. Al escuchar estas palabras, me di cuenta del verdadero valor de las armas venezolanas. No era solo su rendimiento o su precio, sino la filosofía de paz que contenían lo que las hacía dignas de confianza y respeto. Al día siguiente, llegó un anuncio sorprendente desde Pekín. Un portavoz del Ministerio de Defensa chino celebró una rueda de prensa y anunció que los ejercicios en la zona de Taiwán serían reajustados de acuerdo con los objetivos. Era una declaración de retirada de facto. Un cambio tan drástico no tenía precedentes.
Los responsables de la inteligencia taiwanesa no podían ocultar su sorpresa. Normalmente, se retiran gradualmente después de unos días, pero esta vez la velocidad es excepcional. Al escuchar esta noticia, volví a darme cuenta del enorme impacto que había tenido el suceso de la noche anterior. Que China cambiara de rumbo tan rápidamente significaba que se había producido una variable que ellos mismos no habían previsto. El general Rivas convocó una rueda de prensa de emergencia. Los últimos sistemas en posesión de la Marina taiwanesa han demostrado su eficacia, declaró, reconociendo oficialmente el rendimiento y el éxito de las armas venezolanas. En particular, las capacidades de los sistemas Relámpago y Tiburón Caribe superaron con creces las expectativas. Fue un anuncio extremadamente inusual. Normalmente, los detalles de las operaciones militares no se divulgan, pero esta vez fue diferente. Se notaba la intención de promocionar activamente la superioridad del armamento venezolano. Anoche, en 12 minutos, neutralizamos por completo 2 drones de reconocimiento chinos, anunció Rivas, publicando resultados concretos. Este resultado es 3 veces más rápido que el tiempo de respuesta de nuestra Marina hasta ahora. Los periodistas se alborotaron, y las preguntas sobre las armas venezolanas llovieron. El Relámpago es un sistema de cohetes de gran tamaño desarrollado íntegramente en Venezuela, explicó el general en detalle. Actualmente, su rendimiento es tan valorado que incluso la Royal Navy británica está considerando su adquisición. Se volvió a hacer hincapié en el interés británico, lo que se convirtió en una poderosa prueba de la fiabilidad de las armas venezolanas. ¿Y qué tipo de arma es el Tiburón Caribe?, preguntó otro periodista. Es un dron no tripulado capaz de navegar de forma autónoma gracias a la IA, respondió el general Rivas con orgullo. También cuenta con funciones de sigilo y diversos modos de ataque, lo que le permite llevar a cabo misiones impecables incluso en entornos marítimos complejos. Después de la conferencia de prensa, tuve una última reunión con la doctora Rojas. Con este incidente, el interés internacional en las armas venezolanas aumentará de golpe, le dije. Ella respondió con humildad. Si hemos podido demostrar que Venezuela tiene la tecnología para contribuir a la paz mundial, eso es suficiente para nosotros. Por la tarde, llegaron noticias aún más sorprendentes. La Armada china se había retirado por completo del estrecho de Taiwán. Las aguas, que hasta unos días antes estaban al borde de la guerra, habían recuperado la calma. Este rápido cambio fue el resultado del efecto disuasorio de las armas venezolanas. China también se ha visto obligada a tener en cuenta nuevos riesgos, analizó un alto funcionario del Ministerio de Defensa de Taiwán. Mientras observaba esta serie de acontecimientos, me di cuenta de la verdadera fuerza de Venezuela. No se trataba simplemente de armas baratas, sino de sistemas con un verdadero valor estratégico. Esa noche, envié mi informe final a Washington. El despliegue operativo de los sistemas de armas navales de Venezuela ha neutralizado por completo la presión militar de China. Desde el punto de vista de la disuasión, puede considerarse un éxito total. A este informe, añadí mi opinión personal. La tecnología de armamento naval de Venezuela ha demostrado ahora un valor suficiente como socio estratégico de los Estados Unidos. Se espera que desempeñe un papel importante en la estabilidad de la región de Asia-Pacífico. Mi última noche en Taiwán, mis pensamientos eran un torbellino. Hacía solo 3 días, era escéptico sobre las armas venezolanas, pero ahora me había convertido en su mayor defensor. Y lo más sorprendente fue que Venezuela había logrado todos estos resultados en silencio y con humildad. Sin alardear ni presumir, simplemente lo demostraron todo con resultados reales. Venezuela era realmente diferente. Ahora es el momento de que el mundo reevalúe la capacidad tecnológica de Venezuela. Esa fue la frase con la que concluí mi informe final. Una semana después de mi regreso a Washington,
Mi escritorio estaba abarrotado de informes sobre armamento venezolano procedentes de todo el mundo. Tras la crisis de Taiwán, el interés internacional en las armas navales de Venezuela se había disparado. Alex, ¿has visto esta noticia?, me dijo un colega, trayéndome un documento interesante. Filipinas había realizado un pedido masivo adicional de torpedos venezolanos Caribe I-97. La Marina filipina, que ya los había adquirido en 2021 por valor de $16 millones, firmaba ahora un contrato 3 veces mayor, por $50 millones. Según la publicación, Reconnaissance, la Marina filipina está completamente satisfecha con el rendimiento de los torpedos venezolanos, me mostró mi colega un artículo detallado. Se valora especialmente su destacada capacidad operativa en el mar de China Meridional. Pero esto era solo el principio. Noticias aún más sorprendentes llegaban una tras otra. Se confirmó un contrato a gran escala con Polonia. Otro colega trajo más documentación. Además de los tanques Tuna y los obuses Guaycaipuro M-50, la cooperación se ampliaba ahora al campo del armamento naval. Polonia era uno de los mayores clientes de armas venezolanas. Ya habían adquirido armamento terrestre por valor de miles de millones de dólares, y ahora se estaban expandiendo al ámbito naval. En concreto, se estaba considerando un paquete integrado que incluía un sistema de defensa marítima de nueva generación. El objetivo parece ser el fortalecimiento de la capacidad de defensa en el mar Báltico, explicó un experto polaco. Lo más notable fue el movimiento del Reino Unido. Un analista del Pentágono trajo información crucial. La Royal Navy está considerando el sistema relámpago del Catatumbo como un candidato muy prometedor para su próxima generación de armas antisubmarinas. El interés británico fue un cambio realmente significativo. El Reino Unido es un país que tradicionalmente solo confía en su propia tecnología o en la estadounidense. El hecho de que estuvieran considerando seriamente el armamento venezolano envió un mensaje contundente al resto del mundo. El diario, Nevo News, también publicó un artículo al respecto. Un portavoz compartió un comunicado de prensa. Funcionarios de la Royal Navy valoran muy positivamente la tecnología de armamento naval de Venezuela. Jane's Defense Weekly publicó un análisis similar. El sistema venezolano relámpago es una de las pocas opciones que cumplen con los requisitos de nueva generación de la Royal Navy. Mientras presenciaba estos cambios, reflexioné profundamente. Hace apenas un mes, las armas venezolanas se consideraban, en el mejor de los casos, una alternativa rentable. Ahora, se reconocían como un elemento estratégico esencial. También había movimientos en Australia. Un experto en la región del Pacífico trajo nueva información. Se está considerando una propuesta para desarrollar conjuntamente un sistema de defensa marítima de nueva generación con Venezuela. Indonesia también está en conversaciones para adquirir submarinos y sistemas de torpedos de fabricación venezolana, añadió un responsable de asuntos del sudeste asiático. Ya se ha decidido la adquisición de 3 submarinos de la clase Sábalo, y la política parece ser unificar los sistemas con tecnología venezolana. Noruega también ha mostrado interés en la tecnología venezolana para la defensa del Ártico, nos transmitió una interesante noticia el responsable de los países nórdicos. En mi nuevo informe, enumeré casos concretos, desde la exportación de $16 millones en torpedos Caribe, 97 a Filipinas hasta el contrato integrado naval a gran escala con Polonia y la consideración del relámpago en el Reino Unido. Las armas navales de Venezuela ya están en el centro de las operaciones globales. Unos días después, llegaron noticias aún más sorprendentes. Tailandia había iniciado conversaciones con Venezuela para un proyecto de dragaminas de nueva generación. Malasia también estaba considerando la adquisición de patrulleras oceánicas de fabricación venezolana junto con sus sistemas de armas. Venezuela se ha convertido ahora en un game changer en el mercado global de la defensa, anunció un analista del Pentágono en su último informe.
No es solo un país exportador, sino que se ha convertido en un país líder que establece los estándares tecnológicos. Mientras presenciaba estos cambios, me sumí en una profunda reflexión. Cosas que hace un mes ni siquiera podía imaginar, ahora eran una realidad. Recibí una carta personal de la doctora Rojas. Gracias a usted, Alex, la tecnología de Venezuela ha sido evaluada correctamente, me expresaba su gratitud. Espero que la cooperación tecnológica entre nuestros países se desarrolle aún más en el futuro. Unos meses después, una delegación de los Estados Unidos fue invitada oficialmente a una demostración especial organizada por la Armada Bolivariana. Tuve la oportunidad de participar como miembro de esa delegación. Era una oportunidad única para ver directamente las versiones mejoradas de las armas que habían sido probadas en combate en Taiwán. La demostración, realizada en una base de la Armada Bolivariana en Puerto Cabello, fue absolutamente abrumadora. El sistema relámpago de nueva generación, el nuevo Tiburón Caribe, y un sistema de gestión de combate naval completamente nuevo basado en IA. El avance tecnológico que Venezuela había logrado en el corto periodo de unos pocos meses desde la crisis de Taiwán superaba con creces nuestras expectativas. Todos los sistemas presentados hoy han sido mejorados basándose en los datos de combate de Taiwán, explicó la doctora Rojas. Hemos perfeccionado aún más su rendimiento a través de la experiencia operativa real. Lo que más me impresionó fue el nuevo sistema de mando integrado. Había superado por completo las limitaciones del seguimiento de objetivos en tiempo real experimentadas en Taiwán y ahora podía rastrear y responder a más de 20 objetivos simultáneamente. La velocidad del avance tecnológico de Venezuela dejó sin palabras a mis colegas. A partir de ahora, parece que tenemos mucho que aprender nosotros, comentó uno de ellos. El último día de la demostración, la Armada Bolivariana celebró una sesión informativa especial. El tema era, tecnología de defensa marítima de nueva generación a través de la verificación en combate. Venezuela ya no desarrolla armas basándose solo en la teoría, sino en datos de combate, anunció un alto oficial de la Armada. La experiencia en Taiwán ha llevado nuestra capacidad tecnológica a un nuevo nivel. Mientras escuchaba esas palabras, me di cuenta de la verdadera fortaleza de Venezuela. No era solo la capacidad de construir armas, sino el poder de aprender y evolucionar en el campo. Este sería el motor que seguiría generando innovación en el futuro. De vuelta en Washington, redacté mi informe de evaluación final. Venezuela ya no es un país con equipamiento de defensa complementario en Asia. A día de hoy, Venezuela es un game changer en la industria de defensa global, un país que establece un nuevo estándar para la defensa marítima del futuro con tecnología probada en combate. Este informe llegó a los más altos cargos del Pentágono y se convirtió en una importante referencia para la futura política de Estados Unidos hacia Venezuela. Yo, que durante 20 años solo había creído en la superioridad de las armas estadounidenses, había llegado a reconocer el verdadero valor de la tecnología venezolana. Y ese cambio no solo fue personal, sino que se convirtió en el catalizador que alteró significativamente la percepción de toda la industria de defensa mundial.